Ecuatoriano, querido amigo. Él tiene su movimiento en la provincia de Santa Elena, ha sido electo y lo hemos visto últimamente, sabemos muy bien de su trayectoria, lo hemos visto últimamente hablando de dos temas interesantes. En la ley antivacuna, y él es presidente de la Comisión de Enmiendas, y también el tema de la enmienda para que las Fuerzas Armadas puedan trabajar con la policía. Pero lo vamos a dejar saludándote, deseándole a Otto Vera que tenga una feliz Navidad, que tenga un próspero año con su familia y con todo el pueblo de Santa Elena, a quien queremos tanto desde chicos, y pues que le vaya muy bien. Los saludamos aquí en el diálogo, por favor, y vamos adelante. Bueno, muchas gracias a su audiencia, Encantadísimo. don Eduardo, don Daniel, gracias por el privilegio de estar aquí en este importantísimo y de gran prestigio medio de comunicación, siendo solidarios, Daniel, con el problemita que ha tenido, Gracias, que para señor mí asambleísta. no es que ha sido un accidente, sino es un atentado. Eso para mí no es un accidente, bueno, ya usted... Sí, ya más adelante lo hablaremos. Y ahí pues gracias por la oportunidad de este espacio que me permite a mí dar a conocer las acciones que estamos emprendiendo como legislador ecuatoriano, representando a Santa Elena y de la bancada de las 6 aliados. Expliquémosle a la gente cuál es, vamos con los dos, ¿no? Usted es presidente de la Comisión de Enmiendas Constitucionales. Sí. Expliquémosle de qué hace la Comisión de Enmiendas, cuál es. La semana pasada, tú y yo lo sabemos, Daniel, la semana pasada, el 12, me parece, de este mes de diciembre, la Asamblea Nacional tuvo pues la iniciativa de conformar y designar a 7 de los legisladores, representantes de diferentes bancadas, la conformación de la Comisión Ocasional de Enmiendas y Reformas a la Constitución. ¿Qué objeto tiene esta comisión? Analizar los pedidos de la ciudadanía, del presidente o de la misma Asamblea Nacional de cambios que se pueden hacer dentro de la Constitución. La Constitución normalmente es el modelo que esquematiza la normativa de forma universal de cómo debe convivir el ser humano ecuatoriano, es decir, la norma que rige al Ecuador. Pero en ocasiones hay cierto articulado que deja de tener notoriedad o que ya no se ajusta a la realidad del Ecuador. Entonces, cuando hay cosas que ya no se ajustan a lo que vive la comunidad, a lo que vive el pueblo ecuatoriano, hay necesidad de reformar. Como las leyes es necesario en ocasiones reformarlas, la Constitución, es decir, la ley madre, también en ocasiones es necesario reformarla. Y hay algunos pedidos de reforma. Y en este caso, ya al asumir la presidencia de la Comisión de Reformas Constitucionales, se ha podido impulsar el proyecto que permite reformar uno de los artículos de la Constitución, el artículo 158. ¿Y qué dice el artículo 158 de la Constitución? Bueno, por favor. Establece primero las responsabilidades del Estado ecuatoriano en materia de seguridad. Okay. ¿Ya? Así como el Estado ecuatoriano a través de la Constitución dice quién es el Ejecutivo y cómo se estructura el Ejecutivo, cómo se estructura la función judicial, cómo se estructura la función legislativa, todo eso lo dice la Constitución. Asimismo, en materia de seguridad, la Constitución dice cómo debe estar estructurada, por lo menos a nivel macro, ya después la ley lo regula. Entonces, en materia de seguridad, dice la Constitución que el órgano rector es el Estado ecuatoriano, a través de la función ejecutiva, y tiene 2 brazos para poder atender la seguridad. El uno, la seguridad interna, que limita la convivencia de los seres humanos a las normas legales, que en este caso está encargada la Policía Nacional. Yeah. La seguridad interna, Policía Nacional. Y la defensa nacional, la defensa de la integridad territorial, eso lo hace las Fuerzas Armadas. Entonces, hay 2 organismos que se encargan de la seguridad. El uno, la defensa territorial, señor, y el otro, la seguridad interna, que es la Policía Nacional. ¿Qué ocurre en la actualidad? Que nos hemos dado cuenta que la Policía Nacional, más allá de la necesidad de recursos económicos, más allá de la necesidad de recursos logísticos, más allá de la necesidad de recursos humanos, y lo digo porque en materia de seguridad uno siempre está exigiendo en cada provincia, no que hacen falta más policías, no que hacen falta más patrulleros, hacen falta más motocicletas. Hay necesidad, sí, la Policía Nacional tiene falta de recursos, pero también hemos visto, por lo que ha sucedido en los diferentes... sobrepasada, ¿no? No solo eso, sino que está infiltrada. Totalmente. Está infiltrada. Y al momento de estar infiltrada, ¿no?, se vuelve un problema para la sociedad. Claro. Porque en vez de cuidarte, no te está cuidando, sino que en muchas ocasiones, no digo todas, porque no toda la Policía Nacional está infiltrada, pero sí una mínima parte está infiltrada y está ocasionando problemas, agudizando los problemas de inseguridad en la sociedad.
Y como no tienen los recursos, lo que sí estamos viendo es que las Fuerzas Armadas, que cumplen un rol, pero que en estos momentos, seamos sinceros, ¿cuándo fue nuestro último conflicto armado? Que fue con el Perú, la guerra del Cenepa. Hace muchos años, pues, más de 20 años, 22, 23, 24 años, que ya no tenemos un conflicto armado. Y si miramos con el lado de Colombia, no tenemos un conflicto armado. No tenemos. Claro. O sea, ya los problemas de la defensa están prácticamente solucionados. Claro. Entonces, tenemos una fuerza militar que, si bien es cierto, está para la defensa del territorio, sí, pero en estos momentos está en sentido pasivo. ¿Cuál es el problema más grave que tiene el Ecuador? Es la seguridad interna, la infiltración del crimen organizado en cada estamento, en cada espacio del Estado. Claro. Y no solamente en la policía, lo hemos visto, en la función judicial. El caso Metástasis, ahí está clarito. Es decir, el crimen está infiltrado en todos lados. Así es. Entonces, no es solamente la policía, hay que tomar acciones, hay que purgar esto. Entonces, por ahora, lo que nosotros vemos es que una forma de poder mejorar las condiciones de la seguridad es que las Fuerzas Armadas entren a apoyar complementariamente a la Policía Nacional. Pero eso, de acuerdo a la Constitución actual, no se puede. Porque el uno, es decir, es como que usted le diga al Ejecutivo que haga las veces de función judicial. No se puede, pues. No se porque puede. El Ejecutivo cumple sus responsabilidades de acuerdo a la Constitución y el juez cumple sus responsabilidades de acuerdo a la Constitución. Por eso la reforma en la Constitución. Exacto. Al momento en que nos hemos dado cuenta que ambos cuidan de la seguridad de los ecuatorianos, el uno interno y el otro la heredad territorial, sí, pero ahorita tú no estás haciendo mucho trabajo, apoya a la Policía Nacional. Como la Constitución no lo dice actualmente, entonces estamos reformando la Constitución para que se haga, pero excepcionalmente, porque hemos recibido el pedido de muchos legalistas, constitucionalistas, defensores de los derechos humanos, que dicen, no, pero las Fuerzas Armadas no están preparadas para aquello. Es verdad, las Fuerzas Armadas no están preparadas para la seguridad interna. Hay que prepararlos. Entonces tiene que haber un proceso de inducción. Entonces las Fuerzas Armadas no pueden cumplir el rol de la seguridad interna porque ya tienen otra responsabilidad. Exacto. Es verdad. Es decir, nosotros no es que le estamos quitando la responsabilidad. Para nada. Lo que estamos haciendo es, oye, ahorita que estás con menos trabajo, dale la mano. Y eso dale la mano a la Policía Nacional. Y eso estaba, me decía Eso Otto, estaba limitado ¿a qué? Se podía hacer con la actual Constitución. Pero ¿cómo es la única manera de hacerlo? Cuando se declara la emergencia. El estado de emergencia. Es decir, cuando hay un conflicto, hay un estado de emergencia, hay una conmoción social, entonces solamente ahí el presidente tenía que declarar el estado de emergencia, declarar el estado de excepción, y la Constitución habla de que los estados de excepciones también son por tiempo limitado. Entonces, terminado el estado de excepción, ya, y aparte, después de todo, estaba limitado al control constitucional. Recuerde que el presidente emite el estado de excepción, tenía que pasar a la Corte Constitucional, y la Corte Constitucional tenía que aprobar o improbar, o el tiempo. Entonces, cuando no depende de una sola función del Estado, se limitan las cosas, se hace más burocrático. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Eliminar algunos pasos para que de aquí en adelante, una vez que esto que ha sido aprobado por la Asamblea Nacional pase a un referéndum, el pueblo se pronuncie, y si el pueblo está de acuerdo, ¿cómo va a ser el mecanismo? Cuando haya algún tipo de problemas por la inseguridad, la Policía Nacional le envía el informe al presidente de la República, el presidente de la República convoca al Consejo de Seguridad, se hace el informe e inmediatamente todo está en manos del Ejecutivo. Él hace un decreto ejecutivo que de manera excepcional y hasta por un tiempo de 6 meses, con ampliación a 30 días más, o sea, 7 meses casi, da la disposición, y en ese decreto ejecutivo establece el mecanismo con el cual las Fuerzas Armadas van a apoyar de manera complementaria a la Policía Nacional. Y como esto sería una enmienda constitucional, la Corte Constitucional no puede decir absolutamente nada sobre esos 7 meses porque ya está, en la Corte. A ver, la Corte Constitucional sí puede hacer un control, pero es un control posterior. No es que para que el decreto entre en vigencia, no necesitamos de la Corte. Si mañana más tarde hay un decreto que de pronto está, sí, pero es posterior, un control posterior. Entonces el Ejecutivo tiene la posibilidad de actuar casi inmediatamente. ¿Por qué? Porque todos los informes ¿de quién dependen? Del Ejecutivo. ¿Por qué? Porque la Policía Nacional ¿de quién depende? El Ejecutivo. El comandante ¿quién lo nombra? El Ejecutivo. El Consejo de Seguridad ¿quién lo lidera? El Ejecutivo. Entonces todo depende del Ejecutivo. Ya no tiene que pedir permiso a ninguna otra función del Estado para poder proceder. Ayer ya esto quedó listo. Quedó aprobado por mayoría absoluta. Hemos recabado, porque habían algunas observaciones. De hecho, algunas bancadas nos dijeron, mira, Otto, se había puesto, de acuerdo al informe para segundo debate, decía que la intervención de las Fuerzas Armadas eran máximo 3 meses. Nosotros hemos acogido como ponente las observaciones que nos hicieron algunas bancadas. Otto, 3 meses es muy corto, pongamos 6 meses, perfecto. Y se estaban estableciendo solamente la intervención de las Fuerzas Armadas para ciertos tipos de delitos, por ejemplo, lavado de activos,
crimen organizado, sí, narcotráfico, lo que son crimen organizado. Sí, crimen organizado. Pero, ¿cuál es el mayor problema que tiene la actualidad social? La delincuencia. Sí, pero la extorsión, la la vacuna, la intimidación, claro. Ese tipo de delitos son los más comunes. Ahora te llaman, y como esos delitos no tienen una pena muy grave en estos momentos, entonces eso de ahí es como el pan caliente de todos los días. Entonces ahora se han incluido ese tipo de delitos para que las Fuerzas Armadas también puedan intervenir. Entonces ahora van a tener, seguramente los que se dedican a este tipo de actividades fuera de la ley, van a tener mucho más cuidado, porque ya no van a tener solamente la policía atrás de ellos, sino también a las Fuerzas Armadas. 8 de la mañana con 49 minutos. Estamos conversando con Otto Vera Palacios, asambleísta por el Partido Social Cristiano, representante de la provincia de Santa Elena. Precisamente, Otto, usted ha planteado esta ley antivacunas. ¿Qué conlleva, aparte de que hay un delito que se llama extorsión, pero cuál es la diferencia entre el delito actual y la reforma que se quiere hacer? Bueno, primero sintonizarnos con la realidad que vive el Estado ecuatoriano. Es verdad que la vacuna es una extorsión, lo tipifica claramente el Código Penal, pero la gente, el vulgo, como lo conocemos, eso realmente para ya la gente en la sociedad lo define como una vacuna. Entonces lo que nosotros estamos tipificando dentro del Código Penal es que se defina la extorsión, además de la extorsión común corriente conocida, como la vacuna extorsiva. Okay. ¿Ya? De tal manera que ya lo están tipificando. Tipificando en la ley como definido como un delito penal, un delito de acción penal, y además de aquello se le fortalece las penas en función del tipo de delitos. Porque si usted ve en la legislación actual, alguien que es un extorsionador, que obviamente quiere vacunar, primero que para que le den la pena tiene que el hecho de haberse consumado. Entonces te pueden llamar, te amenazan, te piden dinero, pero si no lo comprueban o simplemente tú denuncias, ¿qué es lo que ocurre? Va, se presenta ante el juez, y el juez hasta le puede dar una medida sustitutiva, y luego él sale de la cárcel, ¿no? Porque le dieron una medida y va y te amenaza de nuevo, y por último tú, como víctima, terminas cediendo y firmando un documento que dice desisto de la acción. Entonces estamos haciendo algunas reformas dentro del Código Penal que permita primeramente que delitos relacionados a extorsión, vacunas extorsivas, intimidación, sean imprescriptibles. ¿Para qué? Para que cuando alguien sea demandado, cuando alguien y una víctima exprese su condición de víctima por este tipo de delitos, la justicia no evada su responsabilidad y luego a veces te dejan un año, pasa el tiempo correspondiente y prescribe. Acá en este caso estos delitos no van a prescribir. Estos delitos van a ser susceptibles, no van a ser susceptibles de cambio de modalidad, de tipo de, reducción de penas y además de cambio de medidas sustitutivas. A veces te cogen en delito flagrante y no, porque arraigo con no sé cuánto y te cambian la medida y te dicen preséntate una vez cada 15 días o te ponen un grillete electrónico y cuando te das cuenta el extorsionador se fue, pero si ya dejas libre el extorsionador vuelve a amenazar y te quitan aparte, o sea, te dan la posibilidad que la víctima, como tiene miedo, vaya y simplemente desista de su acción. En este tipo de delitos, con la ley que estamos proponiendo, lo que va a ocurrir es que la persona, la víctima, no va a poder desistir de este tema. Es decir, si yo te denuncio a ti por un tema de extorsión, en este caso el delito de acción penal o la iniciativa penal que la tiene la Fiscalía tiene que seguir hasta el final. Porque obviamente si yo desisto es porque me están amenazando. Entonces yo ya no voy a poder desistir. Si yo ya hago la denuncia a alguien que me está extorsionando, la Fiscalía tiene que actuar hasta el final. Y si se determina que ese señor es culpable, no se le va a poder primero en el proceso de los temas cautelares, no se le va a poder cambiar las medidas, es decir, va a seguir en prisión encerrado. Y si se le declara culpable, el delito va a aumentar. Ya no va a ser como ahora que dice 3 años, 4 años, 5 años, sino que van a ser 15, 20 años dependiendo de la gravedad del asunto. Entonces, ese tipo de endurecimiento de penas y fortalecimiento del sistema judicial para que la gente que se dedica a este tipo de delitos no pueda salir es lo que estamos proponiendo de la ley antivacunas. Dos cositas. Parte de lo legal, de la estructura del cocinar de la ley, luego pasa a la política. ¿Hay los votos para cambiar o para crear ese nuevo tipo de delito? Bueno, por ahora las leyes que hemos pasado, casi todas han sido aprobadas y han sido aprobadas por más del 90% de la conformación de toda la Asamblea Nacional. Ya. Entonces eso nos da a pensar de que en estos momentos, independientemente de las posturas ideológicas, políticas, la gente está pensando en resolver los problemas del pueblo ecuatoriano. De la coyuntura política, porque entiendo también de que habrá casos como el de ayer, la votación de ayer,
del caso de Jorge Glass, donde quizás el acuerdo no va a estar muy firme. Sí, mire, ayer en la tarde, bueno, está claro. Mire, en la mañana nosotros, mientras estábamos proponiendo la reforma constitucional al artículo 158, y hubo prácticamente de los 125 asambleístas presentes, algunos faltaron, hubo acuerdo completo, los 125 votaron, mientras en la tarde algunos ya querían irse hasta de golpe. Es decir, independientemente claro, ya de las sé. ideologías o de Hay los temas temas que- personales, la gente sabe que esos temas personales son una cosa, pero los temas que son de la sociedad los está aprobando. Entonces, yo creo que si mañana este proyecto de ley antivacunas que estamos proponiendo, que va a ser, sobre todo, su mayoría está orientado a modificaciones o reformas en el Código Orgánico Integral Penal, estoy seguro que la Asamblea lo va a aprobar. Los temas políticos son los que, Los que temas resquebrajan políticos la- son los que digo, resquebrajan, pero ¿sabe qué? Yo me he dado cuenta que los asambleístas lo tienen muy claro. muy bien. Incluso hay algunos que somos de diferentes bancadas, que alguien podría decir, bueno, aquí estos se quieren ir de puñete, pero no es así. Es decir, la gente, por lo menos en el plano personal, se lleva muy bien y está clara cuáles son las diferencias políticas. Las políticas aparte, pero los temas que tienen que ver con la sociedad están avanzando rápidamente. Otto Vera, asambleísta, presidente de la Comisión de Enmiendas, nos quedan 5 minutos y quisiera... Comisión ocasional. Comisión ocasional, claro. Es ocasional. Quisiera quedaron muchos proyectos, por ejemplo el de la salud mental, nos sentimos tíos nosotros todos porque lo hemos apoyado, quedó en segundo debate, estaba quedó listo, incluso estuvo... ¿Doctor ya está aprobado? Sí, por eso le digo, fue una cosa buena, habla bien del trabajo. Y decías que van a hacer, que tienen algunas cosas que están viendo un plan de trabajo para ver cuáles quedaron y Sí, cuáles van a sacar. efectivamente, y lo estamos haciendo y vamos a simular lo que está haciendo la Asamblea General en su conjunto. ¿Qué ha hecho la Asamblea para su planificación? Bueno, no vamos a inventar el agua tibia. Sí. Si ya hay proyectos que están avanzados y hay que hacerle los aportes, actualizar de pronto algunas cosas que ya están debatidas en anteriores ocasiones, y si hay la posibilidad de que en un segundo debate se puedan hacer el análisis y mejorar las condiciones de la ley, se lleva. De hecho, hemos aprobado ya 6 leyes. 6 leyes en un mes y Sí. aparte una reforma constitucional. Claro. O sea, hemos hecho prácticamente un ejercicio importante, ¿no? Sí. Que algunos O sea, me dicen... se nota que están, que el famoso, digamos, el adecuar de ideas ha llevado esto en bien. ¿Qué nos presiona? El que todos sabemos que tenemos poco tiempo, ¿no? Sabemos que Eso es tenemos, es decir, menos de medio periodo. Entonces la gente dice, bueno, aquí no hay tiempo. A ver, discutamos lo político aparte, pero aquí seguimos trabajando. O en paralelo, más allá de que me mires mal o no me mires mal, el ciudadano nos está viendo y aunque no estemos de acuerdo, sí, pero esto le conviene al Ecuador, vamos adelante. Entonces eso está pasando. Vamos a simular lo que está haciendo la Asamblea y dentro de los proyectos de reformas constitucionales que tenemos, vamos primero, no vamos a inventar el agua tibia. Hay unos proyectos que ya están en trámite. Hay algunos que incluso ya tienen dictámenes de la Corte Constitucional en el que nos han indicado cuál es el procedimiento que tenemos que seguir. Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a sesionar seguramente el lunes o martes de esta semana que viene, vamos a recoger todo eso y vamos a presentar un plan de trabajo al Ecuador para que ellos vean qué es lo que va a tratar la Comisión de Enmiendas Constitucionales. Le acabo de interrumpir, Eduardo, porque No se se me preocupe. ocurre de esas malas ideas que yo suelo tener siempre en el camino, ya de que debería haber una forma expedita de aprovechar estas coyunturas y que la Constitución la recoja para una reforma constitucional expresa, Así es. que podría ser por pedido del presidente, con informe en la Corte Constitucional y solo con la mayoría de todos los asambleístas. Sáltese la consulta popular, la ratificación. Si usted ya logra lo que es un milagro, toda la votación unánime de la Asamblea Nacional, podría ser una reforma interesante, Eduardo y asambleísta, tal para Otto, para poder llegar a estas cosas que se necesitan, porque son temas urgentes. Son temas urgentes. Hay Son. algunos que Son temas urgentes totalmente. y debe de haber, así como hay la muerte cruzada para de un solo tajazo resolver cosas, debería también haber para lo bien, para lo bueno. Es decir, usted está proponiendo es una reforma constitucional que permita que en el caso en el que la Asamblea en su mayoría total esté de acuerdo, no tenga que pasar por un tipo de referéndum para acordar. Véndasela, A mí me gusta la véndasela al presidente para que la ponga en consulta. Mire, es muy interesante. Sí, es muy súper interesante. Bien. Porque mire usted, Buen desayuno. ¿Cuándo? Sí, es que acabo de desayunar, entonces ya está. Se vino iluminado. bueno, pero es una brillante idea. ¿eh? La verdad es que es un camino
que acorta sobre todo los tiempos que Claro, son un enormes. año de toda la reforma y todo. Brillante, la verdad. Hay que ver primero si es que realmente pues, Hoy la hay la reforma pues, coyuntura- está dentro del marco de la misma Hoy Constitución. ¿no? hay la coyuntura para poder Hay hacer. que aprovecharlo, hay que aprovecharlo. Aprovechela. Otto, muchas Perdón, gracias. Eduardo. Sí, no, fantástico. Muchas gracias por estar acá. Gracias a Es usted, don interesante. Eduardo. No se pierda, querido amigo. Ya sabe el camino. Ahí estamos. Lo tendremos. Muchas gracias. Muchísimas Feliz gracias Navidad. a todos. Asambleísta Otto Vera. Que pase por el bono que estamos dando a la salida perfecto. de la barbería. Recogiendo el pavo. No, la barbería. Ya, Es un pero- corte que le damos también a Daniel. Muy bien. Vamos al Daniel. corte. Regresamos enseguida.